Mantengan los micrófonos en silencio, pero prendan las cámaras. Bueno, ¿me escuchan bien, estimados? Sí, perfecto. ¿Sí? Bueno. Sí, se escucha bien. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Mucho gusto saludarlos. Yo soy el ingeniero Fernando Gomenzoro, profesor titular de la Cátedra de Obras Hidráulicas, que vamos a empezar el dictado ahora a la distancia, así que esperemos que nos llevemos bien en esta nueva metodología. Algunas cuestiones importantes para que tengan en cuenta: cuando estemos presentando, mantengan los micrófonos en silencio y las cámaras apagadas cuando estemos pasando presentaciones por la conectividad. Y cuando estemos hablando, así como ahora, las cámaras prendidas y los micrófonos apagados, por favor. ¿Ah? El que quiere decir algo, prende el micrófono y lo dice o levanta la mano. Lo que pasa es que cuando son muchos no se ven todos claramente en la pantalla, así que pueden prender el micrófono para interrumpirnos en cualquier momento. ¿De acuerdo? Vamos a empezar con una ronda rápida de presentación. Primero vamos a presentar al cuerpo docente. Me está acompañando el equipo de la cátedra, está el ingeniero Garbullo, el ingeniero Valchiesi y Guillermo Arreguini, así que les voy a dar la palabra para que se presenten. Y luego me gustaría que cada uno de los alumnos se presente, diga un par de palabritas que lo describan nada más. Así que me pongo en silencio si se van presentando rápidamente. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, chicos, buenas tardes, alumnos. Ya me conocen, yo soy el ingeniero Martín Garbullo, estuve en hidrología y en introducción con ustedes. Bueno, esta nueva modalidad permite que establezcamos reglas, como dijo el profesor titular, y las clases van a ser dinámicas, me parece. Ya las va a proponer él, con una demanda muy grande que ustedes soliciten aclaraciones por esta vía. Espero que tengamos un buen cursado. Lamentablemente, debido a la problemática, no vamos a hacer visitas exigidas. Después vamos a ver cómo tapamos ese bache. Pero espero que tengan un buen cursado y saben que la disponibilidad, por lo menos nuestra y de la cátedra, es absoluta para evacuar las dudas que se vayan dando a lo largo del desarrollo de la parte académica de la materia. Que tengan suerte, nos vamos a estar viendo. Bueno, buenas tardes a todos. También aprovecho para saludarlos y darles la bienvenida al inicio del cursado de la cátedra. Les deseo lo mejor. Como dijo Martín y como también dijo Fernando en un inicio, nosotros, bueno, estamos a disposición de ustedes y queremos que tengan un buen cursado, lo más intenso posible, lo más provechoso, digamos, es decir, que ustedes puedan en esta pequeña etapa y con toda esta dificultad que se presentan por la distancia, tratar de llevar un ritmo lo más, el mejor posible para que les rinda tanto en la parte teórica como práctica y que puedan cerrar el año con la materia lo más armada posible, digamos, como para estar lista para rendir apenas pueda. Así que bueno, eso, a disposición. Tenemos un horario de consulta que ya lo va a dar el ingeniero Mensoro, pero siempre estamos dispuestos, sobre todo ahora con esta modalidad virtual, así que eso sépanlo. Cuando necesiten algo, estamos a disposición. Bueno, buena suerte. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, hemos estado en contacto este tiempo vía WhatsApp. Ahora ya empezamos formalmente. Yo soy Guillermo Arreguini, estoy dando una mano en la Cátedra de Obras Hidráulicas y ahora con un nuevo desafío que nos plantea la virtualidad, así que por lo menos de mi parte estoy enteramente a disposición en lo que pueda ayudar y colaborar a que el nexo sea lo menos impersonal posible. Así que bueno,
Es una cátedra muy linda, los profesores no lo van a decir, pero son excelentes profesionales, excelentes docentes, y esperemos que, les deseo realmente que puedan disfrutarlo. Y lo que dice el ingeniero Garbullo es verdad, no se pueden tener las visitas técnicas durante este año, así que bueno, ya encontraremos una forma de suplantar esa falta. Pero bueno, espero que disfruten y estoy a disposición de ustedes. Bueno, gracias a los colegas, gracias Guille por todo el apoyo que nos has dado. A las visitas iremos los que ya nos hemos contagiado, nada más por ahora, ya que quedamos inmunizados. Bueno, me gustaría ahora que cada uno de los alumnos se presente también rápidamente, por favor. Si quieren arranco yo, no tengo problema. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo a la cátedra no lo conozco, solamente al ingeniero Garbullo. Rendí hace poco con él hidrología y le agradecí por sobre todo la predisposición, estamos en una situación bastante difícil. Así que bueno, supongo que igual que todos, desde mi parte, trataremos de acomodarnos lo más rápido posible y colaborar en lo que haga falta. Así que bueno, está bastante bueno el tema del grupo de WhatsApp, es bastante más fácil, así que buenísimo, vamos a tratar de colaborar en todo, por lo menos de manera personal. Gracias, Andrés. ¿Alguno más? Hola, buenas tardes. Yo soy Javier Lucero. También lo mismo que Andrés, la comunicación con Guille ha sido buena, con el tema del cursado, el grupo de WhatsApp. Yo creo que nos va a servir mucho y con mucha expectativa con esta materia porque personalmente es una rama que me gusta dentro de la parte de civil. Gracias, Javier. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Francisco Canatela y estoy cursando todo el cuarto año de la carrera y tengo muchas expectativas con esta materia. Considero que puede ser muy interesante para aprender y de aplicación muy práctica, sobre todo para la provincia de Mendoza, y es una rama dentro de la ingeniería bastante interesante. Considero que ha sido muy buena la comunicación que hemos tenido por el grupo de WhatsApp, todo muy eficiente, pude meterme al aula abierta, vi contenidos que pude descargar, así que tengo muy buenas expectativas con respecto a lo que es la fluidez de contenidos que va a haber en el curso y espero poder dar lo mejor de mí para aprender lo que más pueda y disfrutarlo. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Soy Juan Civitillo. Un poco de incertidumbre con lo que es hacer el curso virtual. Se le cortó a Sebastián. ¿Algún otro compañero? Y el micrófono, Juan. Juan Civitillo. Estoy con incertidumbre de cómo es el curso así virtual, pero bueno, que se pueda dar una comunicación fluida y se esta materia que realmente se ve muy interesante, ya que, como dijeron mis compañeros, que es muy importante en Mendoza. Así que eso. Muy bien. Buenas tardes, mi nombre es Rodrigo Hernández y bueno, tengo ciertas expectativas y también incertidumbre por la parte virtual y por el semestre que se ha hecho más corto que antes. Pero bueno, espero que igual podamos aprender los contenidos de toda la materia y que lo disfrutemos. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, mi nombre es Jorge Hurtado. Bueno, coincido con todos los otros chicos, realmente estoy, como varios ya dijeron, es una parte que me interesa bastante de la carrera, me llama mucho la atención y estoy también a la espera y ansioso de ver qué temas nuevos podamos aprender y que lo podamos llevar de la mejor manera
por más que estemos todos de esta manera distanciados. Me parece muy bueno que también si seguimos implementándonos con las clases por la plataforma de Meet, porque realmente considero que anda bastante bien respecto a la plataforma oficial del aula abierta. Gracias. ¿Bueno más? Hola, Buenas tardes, mi nombre es Gabriel Gatica. Perdón. No, dale, dale. Dale. Bueno, yo con el tema de las expectativas, la verdad que no he estado tratando de hacerme ninguna expectativa en general. Lo que sí parece que me han hablado, he estado pidiendo unos consejos por ahí, me han hablado muy bien de la cátedra, me han hablado muy bien de la organización. Se ha notado también por esto ya de la contacto previo, ya con muchas semanas de anticipación y la posibilidad de acceder a la información, que ha sido útil. Así que espero que sea una cátedra amena. Así que, bueno, muchas gracias. Saludos. Bien, ahora sí. Buenas tardes, yo soy Rocío Valerio. Bueno, coincido con mis compañeros en muchos de los aspectos, con el tema de las expectativas, por no saber con el tema del cursado tan corto cómo va a ser el dictado de las clases. Pero bueno, espero que nos podamos todos adaptar y aprender por lo menos los contenidos mínimos para después seguir avanzando. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Yo soy Renzo Sabina y al igual que todos, creo que cursar virtual no es lo que más nos gusta y nos gustaría, por ahí se aprovecha más cursando presencial, pero bueno, haremos lo posible para que sea de lo mejor. Hola, soy Juliano Colombo y bueno, muchas cosas coincido con los chicos. Creo que tengo muchas expectativas con respecto a esta materia, o sea, son temas que me gustaría aprender bastante bien y bueno, desde ya también agradecer la predisposición de la cátedra todos estos últimos días. Sé que es complicado el tema de la modalidad virtual, pero la verdad que lo han hecho muy bien para con nosotros, para poder empezar las clases con normalidad, digamos. Así que bueno, muchas gracias por eso y bueno, trataremos de hacer lo mejor posible, de dar lo mejor de nosotros, hablo también por mí, para que este cursado sea lo más provechoso posible y para que podamos aprender bien todo lo que se dé. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Paula Quiroga. Sé lo difícil que es todo el tema de la virtualidad, tanto para los profesores como para nosotros. Así que mis papás son profesores, así que lo entiendo también. Así que, bueno, esperemos que funcione bien el tema del cursado. Gracias. Faltan algunos, ¿no? Hola, soy Samuel Pino y bueno, agregarle, aparte de lo que ya han dicho todos, es mucho el sentimiento, o sea, de incertidumbre y de ponerle ganas de que con la virtualidad yo creo que, y la falta de tiempo va a ser el mayor problema, pero el estar bien organizado me parece que vamos a poder cumplir los objetivos de la materia. Así que bueno, de este lado pondremos todo, como sabemos que de aquel lado lo ponen ustedes, así que gracias. Hola, mi nombre es Joaquín Sabás. Bueno, les quería agradecer la predisposición de los docentes. Y bueno, esto también nos motiva a nosotros a trabajar de la mejor forma y tratar de aprovechar lo que tenemos para obtener sus
los conocimientos que nos puedan brindar y sus experiencias. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Yo soy Juan Ignacio Marañón. Bueno, espero también con un poco de incertidumbre por el semestre corto, sobre todo, por la virtualidad, y bueno, espero que podamos aprender sobre todo. Y agradezco también la predisposición de los profesores. Hola, mi nombre es Florencia Romero. Este es mi último semestre de cursado y bueno, no es como me lo esperaba, pero tratando de ver todo cómo con la virtualidad ha sido tan difícil, bueno, en el semestre anterior, y tratando de poner de parte de nosotros y viendo que la cátedra está muy organizada, así que esperemos que todo salga bien. ¿Falta alguien, chicos? Soy Franco Colino y bueno, quería agradecer por que nos hayan avisado con bastante tiempo y espero que podamos aprovechar al máximo las clases que tenemos. Gracias. Hola, mi nombre es Elina Ibaceta. Bueno, me sumo a las inquietudes de los chicos, a las expectativas y creo que de las dos partes hay buenas intenciones, así que bueno, creo que va a salir bien este curso. Gracias. Hola, mi nombre es Adriano Del Fiol. Bueno, comparto todo lo que han dicho mis compañeros. Tengo muchas expectativas con esta materia porque me han hablado muy bien de ella, así que espero poder sacarle todo el provecho posible. Gracias. Buenas tardes, soy Iván Quiroga y bueno, ansioso por empezar a cursar. Saludos a todos. Bueno, estás pensando mejor que el resto, Iván, me parece. Sí, al aire libre. Buenas tardes, mi nombre es Yemina Olivares y también comparto con lo que dicen mis compañeros y espero que salga todo bien para todos en este semestre diferente y con muchas expectativas para aprender y bueno, y compartir con todos los conocimientos que aprendamos. Gracias. Buenas tardes, yo soy Rodrigo Jiménez. La verdad que entiendo que esta materia es muy importante para la carrera, así que con muchas expectativas e ilusiones de aprender. Bueno, acaba de ingresar otro compañero también, Nicolás Priol. No sé si falta alguien más presentarse. Hola, buenas tardes. Bueno, está en mute. Bueno, ¿quedó alguien? ¿No quedó nadie? Tomás Ricci. Hola, ¿cómo estás? Hola, soy Obando Ricardo y bueno, esperando el cursado como va a ser este año. Yo la cursé el año pasado y la vuelvo a recursar porque no pude rendir. Hola, yo soy Tomás Ricci, comparto lo mismo que mis compañeros, me parece muy interesante la materia y ojalá la podamos aprovechar con el poco tiempo que tenemos. ¿Alguno más? Bueno, comenzamos entonces. Gracias a todos por unirse. Vamos a tratar de enfrentar este desafío, como bien dicen ustedes, de la manera más amena y práctica posible.
el tiempo que tenemos es poco, el contenido de la materia es bastante cuantioso, así que vamos a proponer una metodología para desarrollar las clases que esperemos que les sirva a todos, ¿no? La idea y el desarrollo de la clase está basado en la experiencia que hemos tomado ya de clases virtuales, en otras materias y en clases de posgrado donde damos clases, y la propuesta es la siguiente. Cada clase establecida en un cronograma, que se las vamos a mostrar, lo que vamos a hacer es darla de manera ágil y breve, resumiendo los contenidos. O sea, no vamos a tener clases de 4 o 5 horas conectados, que se hace tedioso, se complica la conectividad, cuesta mantener la atención, se hace un poco aburrido. Entonces vamos a tratar de resumir el dictado de la clase a una presentación del tema. Esta presentación del tema va a ser más eficiente si ustedes pueden mirar el material antes de cada clase. Para eso está la planificación. Esta primera clase, como es una clase general de formulación de proyectos, no les pedimos que lean antes como exigencia, pero sí es bueno que antes de todas las clases ustedes lean el material que se les va a brindar y se les va a arrimar para que esa presentación ágil del tema sea un resumen de los contenidos con los conceptos más importantes y sirva para que ustedes planteen algunas dudas. Después de dar esa clase de manera ágil, vamos a tratar de liberarles tiempo dentro del mismo horario de cursado para que ustedes completen y terminen de entender lo que hemos dado y preparen si tienen preguntas o dudas. Esas preguntas o dudas que ustedes tienen nos las van a remitir por escrito al correo electrónico. Yo les he mandado un correo donde están todos copiados. Entonces ustedes van a tener del orden de 2, 3 días para leer el material y mandarnos preguntas. Lo posible, lo más factible es que este tiempo de lectura les quede dentro del mismo horario de clases para no invadirlos dentro del resto de su programación, ¿sí? O sea que hoy, que la idea es comenzar a las 3 de la tarde, nosotros vamos a tratar de terminar la presentación del tema eso de las 4:30, para que a ustedes les quede 1 hora y media, 2 horas de lectura y preparación de preguntas que tengan. Nos van a mandar las preguntas por correo electrónico y nosotros vamos a preparar un documento respondiendo a todas las preguntas con copia a todos los alumnos, porque por ahí las dudas que le surgen a un alumno también le sirven a los demás. Entonces, este documento también les va a servir a ustedes para aclarar las dudas que tengan de sus surgidas de sus compañeros y para material de estudio, de repaso y ampliación del contenido de lo que vamos a dictar en clase. Luego de que respondamos las preguntas y las dudas que han salido, si nosotros vemos que hay preguntas que se repiten y que hay temas que debido a esas preguntas tal vez no han quedado suficientemente claros, vamos a generar en la siguiente clase unos minutos para ampliar alguna explicación si es que hace falta en virtud de las preguntas que hayan enviado. ¿Me entienden hasta ahí? ¿Sí? Entonces, de esa manera podemos ir sin invadir más horario, porque todos tenemos muchas responsabilidades fuera del horario de clase, dando un resumen de la clase, estudiando el material y formulando preguntas, y luego les enviaremos las respuestas por correo electrónico para que cada uno las vea cuando tenga tiempo y así tratar de seguir la materia de cerca. La materia es amplia, es larga, nosotros les vamos a ir dando cierta bibliografía. En todas las unidades hay material preparado para que ustedes puedan leer, no necesitan leer 100 páginas de un libro para venir a la clase, sí después para preparar la materia, pero la idea es que puedan venir a la clase con una mirada de las presentaciones y el material de cátedra solamente, y a partir de ahí se pueda dictar la clase y aparecerá el esquema de preguntas y respuestas. ¿De acuerdo? Esa es un poco la propuesta, si les parece bien, del dictado de clase. Si cuando empecemos esta metodología les resulta poco práctica o les resulta insatisfactoria, la podemos ajustar, pero en base a la experiencia que hemos tenido en la virtualidad, es una buena forma y ágil de poder llevar el dictado de las clases y el dictado de los contenidos. Requiere un esfuerzo de síntesis por parte nuestra, requiere un esfuerzo de lectura previa y lectura posterior de parte de ustedes, pero si se organizan para disponer de las 7 horas semanales que tiene la cátedra, van a llegar al final del cursado con bastante conocimiento adquirido y con la materia bien entendida, como para prepararse para rendirla ya cuando cada uno lo considere oportuno. Tenemos complicaciones, como decía el ingeniero Garbullo, con el tema de las visitas, como también lo dijo Guille. Vamos a ver si tenemos alguna posibilidad de que se libere para hacer alguna visita, y si no, las vamos a presentar por ahora como algo optativo y tentativo, que se desarrollará si es que la situación de la pandemia lo permite. Le voy a agradecer profundamente a Guille Arreguini por toda la coordinación y la interacción que ha hecho con ustedes.
la verdad que nos ha ayudado mucho. Él ha generado básicamente que haya tanto material subido en la plataforma, que estén bien comunicados a través de un grupo de WhatsApp, así que su intervención y su participación ha sido fundamental para nosotros. Yo les digo que en todas las clases se sientan con la libertad de interrumpirnos y de preguntar todo lo que consideren pertinente. Vamos a tratar de que, como les digo, la clase sea algo dinámico, algo práctico. Vamos a generar instancias para repasar dudas si es que quedan, y cualquiera de ustedes que quiera efectuar alguna consulta en cualquier momento fuera de los horarios de la clase, también estamos disponibles. Nos pueden mandar un correo electrónico y podemos coordinar algunas sesiones de consulta fuera del horario de clase. En principio teníamos establecido horarios de consulta. El ingeniero Garbullo y el ingeniero Barquiesi es el lunes a las 3 y 3 y media de la tarde. Yo tengo los martes a las 3 de la tarde, pero particularmente y en lo personal, cuando necesiten, organizamos un horario de consulta. No hace falta que sea en el horario preestablecido, porque, bueno, entendemos que también en esta situación la realidad de cada uno puede ser un poco compleja, ¿no? Así que, bueno, esa es la propuesta. Está girando la propuesta y vamos a comenzar entonces con el dictado de la primera clase, salvo que alguien tenga alguna duda o comentario antes de empezar a proyectar la primera presentación. Yo lo único que quería comentar es que con todo lo que acaba de decir, reafirmo lo que dijo Guille al principio. Parece que la cátedra es genial. Son pocos los que se preocuparon en el semestre de hacer lo que ustedes acaban de decir. La verdad, excelente. Muchas gracias. Bueno, me alegro, Gabriel. Esperemos cumplir con las expectativas, porque les han dicho que somos mejores de lo que en realidad somos. Así que es porque como somos malos, les han dicho que sean buenos con nosotros. Así que bueno, vamos a ver si podemos cumplir con esas expectativas. El desafío es para todos, claramente. Yo ahora voy a proyectar la presentación. Para evitar que saturemos la red, les propongo que apagamos las cámaras y los micrófonos, pero insisto que si en cualquier momento quieren prender los micrófonos para interrumpirme o hacer algún comentario, son bienvenidos y no hay ningún problema. Ya están viendo la pantalla de PowerPoint, ¿verdad? Sí, sí, se ve perfecto. Bueno, como les decía, este va a ser una presentación ágil y dinámica de los contenidos de la primera unidad. Por tratarse de la primera clase, les vamos a dar un pantallazo de qué contiene el programa de la cátedra y también cómo están planificadas las distintas clases a lo largo de este cursado breve, ¿no? Ya nos presentamos los docentes de la cátedra y nos acompaña también en el dictado de las materias relacionadas con centrales hidroeléctricas y presas el ingeniero Diego Fabián, que lo conocen de mecánica de suelos, ¿no? Que es un colega que tiene mucha experiencia en esta materia, por eso lo invitamos a que nos apoye con esas unidades. Un poco aquí volcado el objetivo de la materia, no tiene sentido que se los lea y que se los resuma. La materia está organizada en 10 unidades. La primera unidad la vamos a ver hoy, que trata de los proyectos hidráulicos. La segunda unidad trata de obras de conducción, fundamentalmente centrada en obras de conducción en lámina libre o canales. Ahí van a desarrollar 2 trabajos prácticos que se los va a impartir el ingeniero Barquiesi. En un primer trabajo van a hacer un cálculo y una evaluación económica, y en un segundo trabajo práctico van a ensayar un diseño integral de un canal. Luego, la tercera unidad es las obras de arte o las obras singulares, donde vamos a ver, ahí van a recibir clases del ingeniero Garbullo también, qué clasificación, qué tipo de obras singulares hay y cómo se calculan y se resuelven cada una de ellas. Luego vamos a entrar en la temática de riego, unidades 4 y 5, donde vamos a ver gestión del riego, con mucha relación con temas que han visto en hidrología, y luego vamos a ver sistemas de riego intrafinca, si bien entendemos que la especialidad del ingeniero civil no es el diseño y la implementación de riego intrafinca, sino más bien la gestión, la planificación y la ejecución de la infraestructura fuera de las fincas. Como el riego es el mayor uso del recurso hídrico por lejos, en el orden del 70% en el mundo, vamos a impartir algunos lineamientos de cómo es el riego en finca, para que en su trabajo profesional, cuando les toque relacionarse con ingenieros agrónomos, entiendan perfectamente de qué se está hablando, y por qué no, el que encuentre un campo de aplicación en el trabajo de riego en finca también lo puede hacer con los conocimientos que acá les vamos a impartir. Acá van a tener el trabajo práctico 4, olvidé decirles que el 3 es de obras de arte. El trabajo práctico 4 vamos a ver un diseño de un sistema de riego por aspersión y un pequeño cuadro de turno. Luego viene la unidad 6, donde vamos a ver los asudes o las presas de derivación. El ingeniero Barquiesi les va a dar
fundamentos y desarrollo de un trabajo práctico. El ingeniero Garbullo también les va a dar contenidos teóricos. Vamos a diseñar una SUT con todos sus mecanismos de falla y verificaciones, como presa de derivación. Vamos a ver cuáles son sus funciones y cuáles son las condiciones que hay que verificar en su diseño y en su cálculo. Luego en la unidad 7 y 8 nos va a acompañar Diego Fabián, como les decía, donde vamos a ver los distintos tipos de presa de embalse, sus consideraciones generales y sus criterios de diseño. Y la unidad 8 vamos a ver centrales hidroeléctricas, con todos los criterios también de diseño, los distintos tipos, las máquinas hidráulicas y los distintos componentes de un aprovechamiento hidroeléctrico. La unidad 9 y 10 tratan de la ingeniería fluvial. Ahí les voy a dictar los conceptos de ingeniería fluvial, las clasificaciones de los ríos, cómo se conforman, cuáles son sus grados de libertad, y vamos a ver diseños de obras en ríos dentro de la unidad de ingeniería de las crecidas. Como verán, el contenido es bastante amplio, hacia varias ramas de la ingeniería el contenido de esta materia, pero por eso nosotros les decimos que se centren para ver cuál es el alcance del contenido en las presentaciones y en los apuntes de cátedra, pero que sin duda estudien de los libros cuando van a preparar la materia. Las guías y las presentaciones de la cátedra sirven un poco para limitar el contenido, porque cada una de estas unidades puede haber un libro completo para poder estudiar el tema. Por eso, un poco acotarles el contenido con las presentaciones de las clases. Y, por supuesto, el que tenga dudas o consultas en cualquier momento de dónde estudiar cada tema, nos puede preguntar. Este es el cronograma que está previsto de clases. Comenzamos hoy, 13 del 10, con esta introducción a la materia y vamos a ver los contenidos de la primera unidad. Y mañana, a las 8 de la mañana, seguiremos con obras de conducción. Esto lo van a poder tener pegado en la pared al lado del escritorio para ver bien cuándo nos tocan los temas y qué nos toca, para poder dar una mirada, como les decía antes, a los contenidos. Y quedan aquí abajo planteadas las visitas optativas, ¿no? Donde básicamente, en general hacíamos por lo menos 3 visitas. Vamos a ver qué se puede hacer este año. Alguna en sistemas de canales y pequeñas obras hidráulicas en construcción. Podríamos aprovechar la obra que está en construcción en el canal Cacique de Mayén y también las mini centrales hidroeléctricas que están allí. Se suele hacer también una visita a la zona del Valle de Uco para ver ahí obras de toma, obras de tratamiento, además de distintos sistemas de riego. Y también se suele hacer una visita al Pedemonte para ver un poco las obras de defensa aluvial de la provincia de Mendoza, que son un buen ejemplo de obras hidráulicas. Veremos cuál podemos hacer este año, si es que se puede hacer alguna. La propuesta para regularizar la materia es contar con el 75% de asistencia. En la virtualidad nosotros solo podemos ver si están conectados, pero les recomiendo enfáticamente que se conecten a horario y que participen en escuchar las presentaciones. Vamos a tratar de hacerlas cortas para que sean prácticas para ustedes, pero la verdad que es una forma de introducirse al tema, maximizando el aprovechamiento del tiempo. Les recomiendo realmente que se conecten y que escuchen las presentaciones de las clases. Van a tener que aprobar el 100% de los trabajos prácticos a modo de coloquio. Esto es algo bastante simple, ya se los va a explicar con más detalle el ingeniero Barchiesi mañana. Cuando nosotros dictamos los trabajos prácticos, ustedes, previamente organizados en grupos de 5 personas, lo resuelven, nos lo mandan por correo y lo tienen que presentar y defender por grupos en una jornada de presentación de este trabajo práctico. Esa jornada de presentación puede ser en cualquier momento hasta la fecha de vencimiento que tiene cada trabajo práctico, que ya se las vamos a dar, para que se rinda. Es decir, se dicta el trabajo práctico, el grupo lo resuelve y nos manda un correo para coordinar la presentación de ese trabajo práctico, donde consiste en enviarlo y nosotros formularles algunas preguntas de qué es lo que han hecho y cómo lo han hecho. No es más que eso. Si desarrollan el trabajo práctico y lo entienden, no hay ningún problema en que se aprueben los coloquios. La totalidad de estos coloquios grupales tienen que estar aprobados al momento de obtener la regularidad. No hay problema si alguno rinde mal y lo tiene que recuperar, siempre y cuando no se pase de la fecha límite de cada uno de los trabajos prácticos, que en general es entre 2 y 3 semanas después de que se dicta el trabajo práctico. Siempre les recomendamos que no dejen pasar mucho tiempo hasta rendirlo, para no ir perdiendo el hilo y la secuencia de las clases y de los trabajos prácticos que se dictan. Y solemos pedir la preparación de una carpeta completa, individual. Entendemos que cada uno va a tener su copia del trabajo práctico, lo puede tener de manera digital para estudiar
y cuando esto era presencial se le pedía a cada uno que la tenga impresa para firmarla y aprobarla. Ahora obviamente que la van a poder tener digital para poder estudiar. Es básicamente que cada uno tenga una copia de todos los prácticos que el grupo ha desarrollado. ¿Tienen alguna duda o alguna pregunta? ¿Comentario hasta acá? No, por mi lado todo claro. No, perfecto todo. Muy bien. Bueno, entonces vamos a comenzar con una presentación ágil de los contenidos de la primera unidad. La primera unidad de la materia habla de elaboración o formulación de proyectos. Hemos tratado de darle desde hace algunos años una impronta bastante moderna a la preparación de proyectos, entendiendo que desde hace rato ya no se concibe ningún proyecto de ingeniería de cierta relevancia que sea preparado solo por el ingeniero civil, ¿no? Esto es un poco las preguntas que uno se tiene que hacer en cualquier proceso de planificación, ya sea que esté preparando un proyecto para resolver un problema puntual o que esté trabajando en un desarrollo de un plan o de un programa de mayor envergadura, ¿no? Son las preguntas clave por las que uno va a pasar. ¿Qué es lo que se quiere hacer? ¿Cuál es la naturaleza del proyecto? ¿Por qué lo quiero hacer? ¿Cuál es el origen, la fundamentación? ¿Para qué? ¿Qué objetivo tiene lo que yo quiero hacer? ¿Cuánto es lo que quiero hacer? ¿Cuáles son las metas? ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Dónde lo voy a realizar? O sea, ¿cuál es la cobertura espacial? ¿Cuál es el lugar físico, geográfico? ¿Cómo lo voy a realizar? ¿Con qué actividades, tareas, metodologías? ¿Cuándo? ¿Cuál es el cronograma? ¿Cuáles son los tiempos que le vamos a dedicar a ejecutar ese proyecto? ¿A quién va dirigido? ¿Cuál es la población objetivo? ¿Cuáles son los beneficiarios? ¿Quiénes lo van a desarrollar? ¿Cuáles son los recursos humanos que van a ser necesarios para poder ejecutar y monitorear este proyecto? ¿Y con qué recursos materiales, económicos y financieros voy a desarrollar el proyecto? Que a veces encuentra algunas dificultades. Pero normalmente en cualquier proyecto de envergadura uno pasa por todas estas preguntas, ¿no? O sea, surge de un problema, de analizar una situación, ahí aparece la fundamentación, los objetivos, se plantean objetivos particulares, que son las metas, se analiza el lugar, con qué actividades puedo resolver ese problema y con qué cronograma y beneficiarios, y a partir de allí presupuestos y tiempos para poder desarrollar el proyecto que se esté pensando, ¿no? En general, cuando uno habla de planificación, aparecen tres grandes estratos o tres grandes temporalidades en lo que es la planificación, que son los planes, los programas y los proyectos. El plan es cuando uno traza una meta a largo plazo, ¿ah? Es lo que a veces se llama la política a seguir o un plan de desarrollo, que normalmente está relacionado con un objetivo que ve una mirada de más allá de los 5 a los 10 años. O sea, se traza el norte, se traza el objetivo general a seguir. Por ejemplo, yo puedo tener un plan en la provincia de Mendoza cuyo objetivo sea posicionar al vino mendocino como referente en Europa. Y eso, evidentemente, que no se resuelve con una sola cosa y tiene un desarrollo temporal largo para que se posicione como referente en el mercado europeo, con lo cual tiene un alcance de plan. Ese plan, en una escala temporal menor y mirando sus objetivos específicos, se va a desarrollar a través de programas. El programa es de mediano plazo y va a buscar cumplir los objetivos específicos del plan. Por ejemplo, si seguimos con la misma línea de pensamiento de posicionar al vino mendocino como referente en Europa, un programa podría ser un programa de comercialización y marketing en ferias europeas. Entonces puede haber un grupo especializado en detectar ciertas ferias comerciales en general, del vino en particular en Europa, para tratar de posicionar ciertas marcas. Puede haber otro programa de mejora de los recursos hídricos en la vitivinicultura mendocina, donde en ese programa hayan numerosas acciones relacionadas con cómo se brinda el servicio de agua en el vino, cómo se hace el tratamiento de los efluentes de las bodegas, todo relacionado con los recursos hídricos. Puede también haber un programa de facilitar el transporte del vino para posicionarlo en Europa. Entonces se puede analizar un corredor oceánico directo para el vino, se pueden analizar distintos tipos de fletes aéreos para poder llegar rápido al mercado con vinos de alto precio. Entonces, con este ejemplo sencillo les muestro que el norte, el objetivo a largo plazo que se va trazando, va a encontrar su lógica de desarrollo a través de programas. Y luego, cada programa
va a resolverse a través de proyectos, ¿no? El proyecto es la unidad fundamental de la planificación, es donde concretamente se definen con detalle actividades, precios, tiempos, objetivos específicos. Entonces, por ejemplo, un proyecto puede ser el proyecto de mejora del riego en el Valle de Uco, para que el vino del Valle de Uco tenga un riego de precisión y se puedan desarrollar uvas de aún mejor calidad de la que ya hay, ¿no? Otro proyecto puede ser, por ejemplo, la construcción de un hangar en el puerto de Buenos Aires destinado a clasificar y despachar más rápidamente los vinos hacia Europa. Son proyectos específicos. Entonces, cada uno de los objetivos específicos del programa se desarrollan a través de proyectos. Entonces, tenemos una relación entre planes, programas y proyectos. Y cuando se piensan de esta forma, como se los he dado en el ejemplo, es lo que se llama planificación descendente. Descendente porque primero se piensa el gran objetivo, el plan, y luego se van definiendo objetivos específicos del plan en el programa y objetivos específicos del programa en los proyectos. Esta planificación descendente, si el plan está bien pensado y los programas bien proyectados, es como funciona la mayoría de las cosas en el primer mundo. Lo que pasa en nuestro caso muchas veces es la planificación ascendente. ¿Cómo es la planificación ascendente? Es cuando surgen proyectos a partir de necesidades o de urgencias que hay que resolverlos y luego esos proyectos se agrupan en objetivos comunes en programas y luego los programas se agrupan para delinear un plan. No significa que la planificación descendente o ascendente, que una esté bien y otra esté mal. Lo normal en países en desarrollo como nosotros es que tratemos de que las dos coexistan. Es decir, no dejar de atender las urgencias a través de proyectos, tratar de apalancar un proyecto con otro a través de objetivos comunes, pero también tener estrategias de planificación claras a largo plazo que nos permitan proyectarnos y realmente tratar de propender a un desarrollo sostenible, ¿no? Esto un poco para resumirles estas tres escalones o estas tres escalas de planificación y la importancia que tiene cada una de ellas, tanto en una planificación ascendente como descendente. Si lo dividimos en etapas, en metas o en tiempos, y pues el plan es a largo plazo, el programa a mediano plazo y el proyecto a corto plazo. Evidentemente el plan se va a desarrollar a través de un conjunto de programas, el programa a través de un conjunto de proyectos y los proyectos ya directamente son una lista de actividades específicas con costos y recursos para poder cumplir esos objetivos específicos del programa. Podemos hacer bastantes evaluaciones cuando leemos planes o leemos programas, pero en general no basta con que un plan o un programa sea una sucesión de expresiones de deseo. Un plan debería tener delineado cuál es la forma de ejecución y hasta un presupuesto y recursos que se necesitan para su ejecución. O sea, no alcanza con que yo diga, el plan es posicionar al vino como referente en Europa y para eso quiero tener el mejor vino del mundo, que los productores puedan exportar sin problema, que el riego sea el mejor del mundo, porque esa es una expresión de deseo. Tengo que tratar de cuantificar esas expresiones de deseo y ponerles tiempos, costos, recursos humanos y demás lineamientos que se necesitan para su ejecución. Tenemos cantidades de planes y programas que son solo expresiones de deseo y ahí es donde la mirada del ingeniero puede aportar bastante para hacer que esos planes y programas sean más aterrizados y así estén más cerca de su ejecución. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Que terminé el primer subtema. Yo, consulta, para cuantificar esta expresión de deseo nos tendríamos que responder las 10 preguntas iniciales, ¿no? Correcto, responder las 10 preguntas iniciales y en algunos casos hasta avanzar en diseño, no solo de ingeniería, sino también de estrategias comunicacionales o las que vayamos a pensar, en diseños a nivel muy preliminar para ver qué costos tienen y qué tiempos requieren. ¿Está bien? O sea, esa respuesta a esas preguntas alcanza un mayor nivel de detalle cuando uno está trabajando a nivel de proyecto, pero debe existir a nivel de plan para poder cuantificar los recursos y los costos que se necesitan. O sea que la respuesta a tu pregunta es sí, tengo que pasar por las 10 preguntas y las respondo con mucho más detalle si estoy a nivel de proyecto que si estoy a nivel de plan, pero las 10 tienen que encontrar respuesta. Bien, perfecto, gracias. Muy buena la pregunta. ¿Algún otro comentario o pregunta? Sí, Walter. Fernando. Sí, perdón, Martín. Una intervención chiquita que es comentarle a los alumnos de que esta metodología que estás planteando es específicamente una metodología
acordada y consensuada para lograr financiamiento para los proyectos. Está alineado con una metodología para la búsqueda de financiamiento de proyectos que responden a esta matriz. No es aparte del orden que le está dando, es el necesario tránsito para ejecutar proyectos de este tipo de inversiones. Muy bien. Gracias, Martín. Bueno, vamos a entrar ahora específicamente en la formulación de proyectos, donde obviamente en cualquier proyecto relacionado con los recursos hídricos, el rol del ingeniero civil es absolutamente importante y trascendental, y evidentemente si se sabe relacionar con el resto de los integrantes profesionales de los equipos, se logra el resultado ideal. Esto es un poco el índice de lo que vamos a ver. Vamos a comenzar sin más por las etapas en la preparación de un proyecto. Aparecen tres grandes etapas. La primera es la de preinversión, donde todavía no se cuenta con el dinero disponible o no hay un presupuesto aprobado para ejecutar un proyecto, pero sí se lo diseña. Se identifica el problema, se hace la prefactibilidad con análisis de alternativas y se desarrolla una factibilidad, que ya vamos a ver cómo se define. Hasta aquí, en esta primera etapa de preinversión, que es esta que está aquí, lo único que hay es papeles, documentación, visitas a campo, ya lo vamos a ver. Aprobado el proyecto, aparece la etapa de ejecución, donde aquí aparecen convenios, proyecto ejecutivo, procesos licitatorios y la ejecución del proyecto con un monitoreo de esa ejecución. El monitoreo es lo que en las obras conocemos como inspección, ¿no? Pero normalmente un proyecto complejo no solo incluye obras, sino que también incluye otras actividades cuya ejecución debe monitorearse. Por ejemplo, si se trata de proyectos de riego, aparecen actividades de asistir a los productores, asistir a los consorcios de regantes, a quienes administran el agua, fortalecer a las instituciones encargadas de administrar el agua, y esas actividades también tienen costos y también deben monitorearse. Y luego, como tercera etapa, y no menos importante que las otras, aparece la evaluación de resultados. Es decir, si el proyecto alcanzó los objetivos que se pensaban. Hay muchas metodologías para diseñar estas etapas, pero la verdad es que lo más importante, independientemente de qué metodología se utilice, es que se retroalimenten entre ellas. Es decir, que desde que se piensa un proyecto, se ejecuta y se miden los resultados, en función de esos resultados se retroalimenten las otras etapas para evaluar si merecen algunas correcciones o mejoras. En una planificación ascendente, normalmente, como se preparan muchos proyectos en nuestro país y donde seguramente les va a tocar participar a los que se dediquen a grandes proyectos de inversión, nace la necesidad. Esa necesidad, si es una temática hídrica, de riego en Mendoza, van a ser normalmente de los productores, de los regantes. Van a elevar esa necesidad a la provincia y se va a iniciar un estudio con un equipo interdisciplinario. Ese equipo interdisciplinario debe trabajar en conjunto con los productores, con las inspecciones de cauce o consorcios, depende en qué provincia se esté trabajando, con las provincias, puede tener apoyo de organismos internacionales, en este caso menciono al Organismo de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, que es quien se encarga de toda la temática de agua y alimentación en el mundo, y se pasa aquí por un planteo de alternativas y evaluación de opciones. Esta parte es la parte más rica del diseño de un proyecto, donde el equipo técnico, yendo a campo, entrevistando a los beneficiarios, a las instituciones, relevando antecedentes, piensa distintas opciones para resolver el problema. Y a partir de la evaluación de esas opciones, retroalimentada con todas las instituciones y los beneficiarios, se llega a un proyecto que es el proyecto que debería aprobarse para poder pedir financiamiento. Les menciono aquí algunos de los programas que tienen financiamiento y de los bancos multilaterales que financian proyectos en Argentina, como el BID, el Banco Mundial, la Corporación Andina de Fomento y más recientemente también Fonplata con líneas de inversión en Argentina. Pero básicamente este es el ciclo de formulación y preparación de un proyecto. ¿Y qué se entiende por factibilidad técnica? O sea, ¿cuándo un proyecto desde el punto de vista técnico es factible? Pues cuando cumple los objetivos para el cual fue pensado con el más eficiente uso de los recursos y cumpliendo con parámetros ambientales, sociales, financieros e institucionales. Y no hay que olvidarse de ninguna de estas patas. Antes un proyecto era una obra de ingeniería con planos y nada más. Eso hace rato que no es más así. Después pasó a ser, aparte de los planos y la obra de ingeniería, una evaluación económica para ver si era rentable. Desde hace unos 20 años, a la evaluación económica se le agregó la evaluación de impacto ambiental y ahora
cualquier proyecto grande requiere también una evaluación social, financiera e institucional. Es decir, qué capacidades institucionales hay para que ese proyecto tenga éxito. Todas estas patas es indefectible que sean analizadas para poder hacer un planteo integral completo. De allí la importancia de que no trabaje el ingeniero solo en la preparación de un proyecto, ¿no? Y la alternativa que se elige o se selecciona como la más conveniente se debería desarrollar a nivel licitatorio. ¿Qué quiere decir licitatorio? Con contenido claro como para poder determinar claramente su costo y su tiempo y forma de ejecución, ¿sí? Si estuviéramos hablando de un proyecto de una casa, no necesito definir a dónde van ubicadas las bocas de luz, pero sí tener claro cuántos dormitorios, cuántos metros cuadrados, qué tipo de estructura, qué terminaciones, para poder establecer claramente los costos. Acá no estamos hablando de un proyecto ejecutivo necesariamente, pero sí de documentación suficiente para que cualquiera que lo analice pueda establecer claramente los costos y los tiempos que implica esa ejecución. Como dijimos, hace falta un equipo interdisciplinario bastante completo. Acá les pongo algunos de los especialistas que participan, evidentemente agrimensores, topógrafos, nosotros, ingenieros civiles, hidráulicos, agrónomos, especialistas ambientales, sociales, en sus distintas formas, economistas, arquitectos, hidrogeólogos, si estamos tratando temáticas de aguas subterráneas, ingenieros químicos, si estamos con temáticas de calidad de agua, arqueólogos y antropólogos, si estamos en áreas sensibles, donde hay, por ejemplo, posibles hallazgos o presencia de pueblos originarios. Fíjense cómo se amplía el espectro de los especialistas con lo que podemos trabajar, y les aseguro que es sumamente interesante trabajar con especialistas de distintas ramas en el desarrollo de un proyecto integral. Un poco las etapas o los pasos para avanzar con estos proyectos es lo que les voy a sintetizar ahora. Evidentemente, recopilar antecedentes resulta fundamental. Les voy a ir mostrando algunas imágenes. Normalmente en cualquier lugar que uno vaya a hacer un estudio grande hay antecedentes y hay que recopilarlos y analizarlos. Contactar instituciones locales, pueden ser provinciales, pueden ser regionales. Hacer relevamientos productivos, relevamientos de esas instituciones, cómo están, cómo funcionan. Generar talleres, instancias de intercambio, todo tipo de estudios a campo, topográficos, tomas de muestras, aguas, suelos, mediciones de caudal, que son los aforos, encuestas, entrevistas, relevamientos de todo tipo, arqueológicos, paleontológicos, de la vegetación que existe. Fíjense lo amplio que puede ser esto en función del problema que hay que resolver y lo necesario que es que distintos especialistas nos apoyemos mutuamente, ¿no? A partir de todo este trabajo surge un diagnóstico integral inicial y ahí se definen los objetivos. Es decir, como decía el compañero recién, ahí se empiezan a dar respuesta a las primeras 3 o 4 preguntas que les planteé al principio de la clase. A partir de las posibles respuestas y las posibles alternativas, seguramente surgirán planteos de obras de infraestructura, asistencia técnica a esos beneficiarios de distintos tipos y fortalecimiento a las instituciones que están involucradas con la temática hídrica que se quiere resolver. Acá tenemos algunas fotos, algunas imágenes. Este es un grupo interdisciplinario recorriendo una zona de proyecto en la provincia de Chubut. Lo que están viendo acá es gente del lugar, gente de las instituciones, ingenieros agrónomos, ingenieros civiles, arqueólogos, especialistas ambientales, especialistas sociales, con un plano, fíjense, un plano viejo, desplegado, conversando, viendo en el lugar, lo cual es fundamental, cuál es la visión que cada uno tiene de la situación de esa zona regable y cómo se podría solucionar, ¿no? Acá tenemos otra imagen de relevamiento, esto es en la provincia de Catamarca, donde los especialistas están recorriendo una zona de un río, una zona de captación, evaluando distintas opciones, viendo la infraestructura existente. Fíjense la precariedad de cierta infraestructura. Es una oportunidad el campo de las obras hidráulicas, porque la gran mayoría de la infraestructura hídrica en nuestro país es bastante precaria, ¿no? El análisis de este tipo de herramientas, que cada vez es más útil, ¿no? Imágenes satelitales con navegadores GPS, que hoy en día nos permiten determinar muchas cosas antes y después de las salidas a campo, ¿no? Este tipo de herramientas son fundamentales. Ya contamos no solo con imágenes satelitales de mucha precisión en todo el mundo, sino también con modelos digitales de elevaciones, con satélites que determinan cuál es el uso del suelo, con información disponible, digital y abierta respecto a precipitaciones, evapotranspiración de los cultivos, necesidades de riego, variación histórica de los parámetros climáticos. O sea que hoy en día la información online y libre que hay es muy, muy vasta
con lo cual es bastante razonable que ya los procesos de planificación tengan en cuenta esas informaciones que son totalmente disponibles, abiertas y en herramientas públicas, ¿no? Algunas de las herramientas comunicacionales que se utiliza bastante para preparar proyectos es lo que se denomina el taller de árbol de problemas y soluciones. Es un taller porque es una instancia donde se junta el equipo técnico con beneficiarios y con representantes de las instituciones. Y de manera participativa, fíjense que esta es una de las metodologías, acá estamos mostrando papeles donde la gente va expresando cómo ve los problemas. Y el equipo técnico lo que hace es ordenar los problemas en su relación causa-efecto. Cuáles son las causas que generan los problemas y cuáles son las consecuencias. Para luego, en otra etapa del taller, atacar estas causas con acciones para transformar los problemas en soluciones y las consecuencias en beneficios. Por ejemplo, preguntamos los problemas. Esto lamentablemente no lo podemos hacer participativo como en clase porque sería un lío, pero les pongo el ejemplo yo. Preguntamos los problemas en un taller de árbol de problemas y la gente empieza a mencionar distintas cosas que las vamos ordenando. Y dicen, me falta agua para regar, eso es el problema. Y algunos dicen, el canal es en tierra, pero el canal es en tierra es una causa que genera el problema. Hay otros que dicen, no medimos el agua, entonces como no la medimos, no la distribuimos bien, esa es una causa. Otros dicen, produzco mucho menos de lo que tendría que producir, eso es una consecuencia. Entonces lo empezamos a ordenar, los canales en tierra, que no medimos, que se rompe la infraestructura, genera el problema de que me falta agua, o recibo en el momento que no la necesito, y como consecuencia tengo baja producción. Ese ordenamiento simple que les muestro de ejemplo puede ser más completo, como se ve acá en un taller. Entonces empiezan a aparecer acciones. ¿Qué hacemos? Y revestimos un canal, medimos mejor la distribución, armamos mejores cuadros de turno. Entonces las acciones atacan las causas. Y el problema, que me falta agua, se transforma en una solución. Tengo un buen servicio de agua. Ese es el objetivo de este proyecto que estoy poniendo como ejemplo. Y el beneficio, tengo más producción. Entonces la inversión en las acciones se justifica por los beneficios. Si los beneficios de mayor producción generan una justificación económica de esas acciones, pues el proyecto desde lo económico es viable. Esta es una metodología participativa muy interesante, para lo cual hay que tener cierto nivel de práctica y cierta agilidad para desarrollarla, pero ha dado muy buenos resultados en muchas instancias y se utiliza bastante. Entrevistas con usuarios, acá estamos viendo también ingenieros civiles, agrónomos, expertos sociales, conversando con los usuarios, qué opinan, cuál es el problema. Conversar con ellos en el lugar es sumamente útil porque observar la realidad y escuchar su percepción de la realidad permite a los técnicos ver si el diagnóstico que hacen los usuarios es correcto o no. Porque por ahí un usuario manifiesta un problema, pero verla en el lugar y cómo expresa lo que ve en el lugar nos permite ver si su apreciación es correcta y es objetiva o está basada en alguna limitación, o bien de conocimiento, o de opinión heredada, o de distinta índole, ¿no? Esto es particularmente complejo, pero también sumamente interesante. Mucha información base, evidentemente, recopilación, imágenes, como les decía, reuniones de trabajo, recorridos de campo en sus más diversos tipos, estudios topográficos, aforos, les decía, encuestas. Acá tenemos al agrimensor haciendo relevamientos, esos relevamientos luego volcados, como ven, en imágenes satelitales. Y en definitiva, esto nos permite construir, como les decía, el diagnóstico, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cuál es la situación que tenemos? Y desde lo que nos toca, desde el punto de vista de la infraestructura, ¿qué tipos de intervenciones podemos pensar para esa infraestructura que se está evaluando? Acá tenemos, por ejemplo, una imagen satelital visualizada antes de ir a campo y una imagen con el recorrido que se ha hecho volcado encima. Podemos, como ingenieros, determinar distintas posibilidades de mejora, refuncionalizar un sistema. El término refuncionalizar se utiliza para cuando los sistemas están muy deteriorados y nuestra intervención consiste en reparar las zonas más deterioradas. Mejora de un sistema, cuando no solo vamos a reparar las cuestiones que estén deterioradas, sino que también podemos proponer algunas mejoras desde la infraestructura, como por ejemplo revestir algún tramo de canal que tenga muchas pérdidas. Modernización, cuando a lo anterior le incorporamos herramientas tecnológicas modernas o criterios modernos, por ejemplo, proponer una forma de distribución más acorde a las necesidades, cambiando los cuadros de turno, o proponer estructuras de medición con sensores remotos para que se puedan informar los caudales y conocerlos a la distancia. Y optimización, cuando hacemos análisis de inversiones
de mejora total del sistema de riego al máximo potencial técnico que podría tener, ¿no? Por ejemplo, presurizar un sistema de riego y analizar si esa presurización es viable o no. Todas estas posibles instancias de mejora de un sistema, de la infraestructura de un sistema, no deben ir deslindadas o desparejadas del análisis económico, si el cultivo realmente amerita inversiones altas, si los beneficiarios están preparados para poder operar alguna infraestructura moderna, si las instituciones responsables se van a comprometer en operar y mantener esa infraestructura. Es decir, que las posibles intervenciones que se planteen pasan por un análisis bastante completo y complejo, ¿no? Donde algunos de los determinantes técnicos aparecen aquí, ¿no? ¿Cuál es la oferta de agua? ¿Qué condicionantes hay de agua y de suelo? ¿Cuál es la potencialidad de la zona? ¿Cómo es la topografía y el relieve de la zona? ¿Cómo son los usos y costumbres de la gente? ¿Cómo es su nivel de capacitación? Etcétera. Aquí estamos viendo algunas imágenes de mejoras de obras de captación u obras de toma, que ya van a ver con el ingeniero Barquiesi. Este es un proyecto que nos tocó hacer hace unos años en Salta, donde la toma de agua era de este tipo, fíjense, con una empalizada y un poco de nylon, que es lo que le denominan pie de gallo, y luego se construyó una SUT o una toma fija. Fíjense el material que trae el río, mucha piedra, mucho arrastre, por eso se construyó una SUT complementado con una toma en rejilla. Obras de regulación, acá estamos viendo pequeñas obras, fíjense, de regulación a nivel parcelario para poder entregar el agua al cultivo en el momento que lo necesita. Evidentemente hay distintas escalas de obras de regulación. Tenemos grandes embalses, como en la provincia de Mendoza, el dique Potrerillos, o Carrizal, o Valle Grande, que regulan los excedentes de verano para usar en primavera, o pequeños embalses, como el que mostré recién, que pueden guardar un turno de agua de una semana o 15 días para aplicarlo al cultivo de manera continua en un riego por goteo o en el momento específico que se quiere hacer ese riego. Evidentemente que las obras de regulación son sumamente útiles, pero también son costosas, por eso su análisis y su implementación debería requerir un riguroso fundamento desde el punto de vista económico, ambiental y social. Obras de tratamiento, las van a ver en detalle también con el ingeniero Garbullo y el ingeniero Barquiesi, desarenadores y desripiadores que lo que buscan es que decante el material sólido para que el agua entre en los canales sin arenas y sin ripio, ya que esa arena y ripio, si sedimenta en cualquier lado, genera altos costos operativos. Acá estamos viendo, por ejemplo, una imagen de un desarenador que no está funcionando bien. Cuando les comente el tema el ingeniero Garbullo o Barquiesi, pueden volver sobre este ejemplo. Obras de conducción de distintos tipos. Fíjense aquí un canal roto, sujeto obviamente de una obra de refuncionalización, que sería por lo menos repararlo para que esta zona, este talud que está a punto de colapsar, pierda esa situación de riesgo. Canales en tierra, que uno podría pensar revestirlos o entubarlos. Acá también tenemos, fíjense, obras de infraestructura completamente deterioradas, donde los análisis aquí podrían pasar por distintos tipos, como decía, desde reparar, impermeabilizar, entubar, presurizar, distintas opciones que vamos a ir viendo a lo largo del cursado. Obras de distribución, o sea, para repartir ese caudal de agua. Acá estamos viendo uno con compuertas de madera precarias. Hay distintas formas de distribuir el agua, que también las vamos a ver, distintos esquemas turnados, esquemas a la demanda, que vamos a explicar más adelante y que requieren, además de la infraestructura, de mucha gestión y conocimiento. Con lo cual, acompañado a esas obras de infraestructura, aparecen, y fundamentalmente si hablamos de recursos hídricos, lo que se llaman componentes blandos o no estructurales. Es decir, actividades que no son obras, pero resultan fundamentales para que las obras cumplan con su función, cumplan con su objetivo. Acá aparecen capacitaciones para poder distribuir mejor el agua, cómo manejar los elementos de control, de distribución, evaluar cómo se están haciendo esos turnados y esa repartición de agua y ver si se puede mejorar y demás posibilidades. También aparecen estrategias y asistencias técnicas a los regantes para que mejoren el uso del riego en finca, que en definitiva, como les decía, el uso del riego es el más importante a nivel mundial, del orden del 70%, y particularmente en Mendoza, el uso de agua para riego es del orden del 90%, con lo cual ser eficientes en el uso del agua para riego resulta fundamental. Por lejos, la agricultura es la actividad que mayor consumo de agua tiene, pero también por lejos, la agricultura bajo riego es la única garantía de tener soberanía y garantía alimentaria en el mundo.
Eso está claramente estudiado y definido, y por eso hay muchas estrategias de organismos internacionales de fomentar el desarrollo de alimentos con proyectos bajo riego en todos los países en vías de desarrollo, no solo en los países desarrollados. Esto a nivel mundial, desde hace 10 o 15 años, es una estrategia claramente identificada y más en los escenarios de cambio climático. Acá estamos viendo algunos sistemas de riego en finca, distintas tipologías, un sistema de riego por inundación, un sistema por surcos, un sistema por aspersión y un sistema por goteo, donde vamos a ver algunos lineamientos de cada uno de estos sistemas de riego con el devenir de las clases. Acá estamos viendo zonas del mundo con importantes desarrollos de riego por aspersión, por pivots, que son estos grandes círculos que están viendo aquí, son bastante grandes, del orden del kilómetro de diámetro, implementados en la zona de mayor riego del mundo de este tipo, que es Nebraska en Estados Unidos, y también en algunas zonas muy áridas, fíjense aquí, que es una zona de riego por pivots en Egipto. Además de evaluar infraestructura existente y zonas de riego actuales, aparecen también muchas veces las necesidades de estudiar nuevos sistemas de riego o nuevas zonas regables, donde aquí evidentemente tenemos que analizar muchas cuestiones, pero una de ellas es qué aptitud tiene el suelo para desarrollar agricultura, qué aptitud tiene el clima, si las temperaturas son aptas para poder desarrollar agricultura bajo riego, cuánto llueve, cómo son los vientos, todos estos datos climáticos que hacen no solo a la evapotranspiración de un cultivo, que es lo que ustedes han visto en hidrología y vamos a repasar en esta materia, sino también a las posibilidades de desarrollo fenológico de los cultivos, ¿no? Hay un claro conocimiento sobre cuáles son las condiciones climáticas bajo las cuales cada cultivo se puede desarrollar. ¿Cuál es el agua que hay disponible? ¿Cuál es la oferta? Ya sea de agua superficial o de agua subterránea, además del suelo. El recurso agua evidentemente es fundamental. Entonces, conociendo suelo, clima y agua, tenemos las principales variables técnicas. Podemos por lo menos conocer cuál es la demanda o necesidad de riego y ver si esa cantidad de agua puede estar disponible en algún río o en algún acuífero. Hay software específicos para analizar estas demandas de riego. Aquí les muestro el software que se utiliza más a nivel mundial, que es el software que desarrolló Naciones Unidas para cálculo de necesidades de riego en los cultivos, que es el que se llama CropWatt, que utiliza el método que han visto de Penman-Monteith para cálculo de la evapotranspiración del cultivo de referencia, ¿no? Esto lo han visto en hidrología y lo vamos a repasar también aquí en obras hidráulicas. Distintos análisis de demandas para distintas alternativas de desarrollo en proyectos nuevos. Este es un ejemplo de análisis de demandas de riego que se hizo para un proyecto nuevo de riego en la provincia de Chubut. Evaluar distintas alternativas para ver cómo se puede atender una nueva zona regable. Fíjense en esta imagen, lo verde oscuro es una zona que ya está bajo riego, el valle inferior del río Chubut, y se encuentran aquí 50.000 hectáreas de buen suelo para poder desarrollar una nueva zona regable y recurso hídrico suficiente en el río como para atender los usos actuales y también esta zona nueva. Con lo cual vale la pena plantear distintas alternativas, salir con un canal desde aquí arriba, tipo en ladera, para conducir por canal hasta esta zona de riego, generar distintos bombeos en distintas zonas del río. Fíjense aquí el río está en cota 34, altura respecto al nivel del mar, y la zona de riego está en cota o altura 38, es una zona baja, fíjense que el mar está aquí al lado, ¿no? Esta es la zona de Trelew y Rawson, en Chubut. Entonces, evidentemente, desde aquí habría que bombear. Y otra posibilidad sería generar bombeos más cercanos, con conducciones más cortas, pero evidentemente más altura de bombeo y por ende más costo energético. Con lo cual, cada una de estas alternativas merece distintos análisis, al menos desde el punto de vista técnico y económico. Y aparece aquí, además de los parámetros técnicos, las dos grandes patas que vamos a explicar para poder evaluar un proyecto, que son la económica y la ambiental y social. Dentro del análisis económico van a hacer un ejemplo con el ingeniero Barchiesi en el trabajo práctico que van a desarrollar de evaluación de canales. Evidentemente, una de las cuestiones que claramente hay que identificar para evaluar desde el punto de vista económico un proyecto son los costos, ¿no? ¿Qué costos tiene la infraestructura, la asistencia técnica a los regantes, el fortalecimiento? ¿Cuáles son los costos que tenemos que evaluar? Conocidos esos costos, se plantea normalmente un esquema de financiamiento, es decir, quién va a aportar los fondos, en qué porcentajes y cuánto de esos fondos tienen que devolver o aportar los beneficiarios. Esta es una práctica bastante sana, que los beneficiarios del proyecto reembolsen o devuelvan una parte del costo de inversión, ya que sus propiedades se van a ver
enriquecidas y elevadas en su valor gracias a esta inversión. Es normal que reembolsen solo una parte, ¿no? Y que esto esté acompañado de subsidios, por supuesto. Esto es en comparación, si se quiere, cuando se otorgan préstamos para viviendas sociales, ¿verdad? Está claro que la actividad agrícola bajo riego requiere subsidios y una estrategia política de inversión claramente definida desde la administración, o sea, desde el Estado. Pero se reconoce también a nivel internacional que es sumamente importante que los regantes o los usuarios paguen una parte de esos costos para que también se apropien, sientan como propia esa infraestructura y la cuiden y la conserven. Entonces, como el proyecto tiene un costo, pero aparte de un esquema de financiamiento y de devolución de esos costos, se hacen dos evaluaciones. Una evaluación que es económica, es decir, si el proyecto es rentable para la sociedad, se compara el costo de todo el proyecto con sus beneficios. Y otra evaluación que es financiera, orientada a mirar si cada regante va a poder pagar la cuota que le toca, ¿no? Esto naturalmente tiene que ser así y es muy similar a lo que se hace en los planes de viviendas sociales, como les decía, ¿no? Por eso acá se plantea, fíjense, un esquema de reembolsos, o sea, cuánto tiene que devolver cada uno de los regantes. En este caso, reembolsos divididos por inspección. Este fue un ejemplo de un proyecto en Mendoza, donde en distintas inspecciones de cauces se hicieron distintas intervenciones. Y a partir de ahí se hacen lo que les decía, las dos evaluaciones. Una evaluación económica, es decir, de rentabilidad social. Hay una inversión general, un costo total, y hay un beneficio total y general asociado a la mayor producción. Esa es la evaluación de la rentabilidad social del proyecto. Acá está el flujo de fondos. Las dos barras rojas es la inversión, o sea, donde se gasta el dinero y se desarrolla el proyecto. El principal costo normalmente está asociado a obras de infraestructura. Y en verde, un incremento de ingresos por aumentos en la producción y o en el precio de esa producción. Este incremento de ingresos es el que debe justificar los costos para que esta evaluación económica dé un resultado positivo. Aquí los indicadores de rentabilidad que habrán visto el ingeniero Ibáñez. El ingeniero Barquiesi se los va a recalcar. Acá está el valor actual neto, ¿sí? El valor actual neto es cuánto es a valor actual los ingresos incrementales menos los costos. O sea, cuánto se enriquece la sociedad a partir del proyecto. En este caso dio 14 millones de dólares, ¿no? La tasa interna de retorno, que es la tasa a la cual vuelven las inversiones, 21%. Esta tasa debe estar por encima de las tasas promedio. Es una tasa, evidentemente, en este caso, rentable para escenarios de inflación razonables. Normalmente las tasas con las que se evalúan los proyectos están en el orden del 10% en dólares. El IVAN, que es el VAN por peso invertido, es decir, cuánto es el valor actual neto por cada peso que se invierte. ¿Está bien? Y este es el mejor indicador para comparar proyectos, porque yo puedo tener un valor actual neto de 14 millones de dólares, pero en un proyecto que requiere una inversión de 5.000 millones de dólares, con lo cual este VAN es muy chiquitito. En cambio, si yo tengo 14 millones de dólares de beneficio neto invirtiendo 1 millón de dólares, el IVAN sería 14. O sea, por cada dólar recupero 14. Ese es el IVAN o VAN por peso invertido. La rentabilidad privada, lo que les decía, qué condiciones va a tener cada productor para pagar la cuota. Aquí lo que se simula es el incremento de ingresos del productor gracias a su mejora en la producción, en el riego y en el precio, frente a la cuota que tiene que pagar, tratando de que dé un valor actual neto positivo. Y acá tenemos un resumen y una explicación que se modela esto por cada tipo de productor. Fíjense que se ensaya un productor vitivinícola, un productor hortícola, un productor de pasturas. Fíjense, para distintas tipologías de productores se hace esta evaluación financiera. La idea no es que ustedes desarrollen y hagan estas evaluaciones, sino que entiendan los conceptos y los números que se analizan por parte del equipo interdisciplinario para poder entender claramente de qué se trata analizar la viabilidad de un proyecto. Para suministrar información acá están los ingenieros dimensionando las obras y calculando sus costos, los agrónomos estimando las mejoras en la producción y qué precios van a tener, y los economistas diagramando los flujos de fondos, ¿no? La otra gran evaluación que hay que hacer de los proyectos, que es la evaluación ambiental, ¿no? Esta evaluación ambiental, que desde hace muchos años ya se denomina ambiental y social, y que se trata de que vaya acompañando el pedido de preparación del proyecto. O sea, que no se espere a tener el proyecto listo para que intervenga el ambientalista,
sino que tratemos de ir con todo el equipo acompañando a la diagramación y a la planificación y a la preparación de ese proyecto. Normalmente los impactos ambientales se dividen o se suelen dividir en los que tenemos en la fase de construcción, mientras se hace la obra, y en la fase de operación, o sea, una vez que la obra está operativa. En la fase de construcción se suelen detectar impactos negativos por manejo de combustibles, ruidos molestos, polvos, erradicación de forestales, y se buscan medidas para poder mitigarlos o compensarlos. Mientras que en la fase de operación suelen aparecer más impactos positivos asociados al mejor uso del agua, adaptación a cambio climático, incrementos en la producción, sustentabilidad de la zona productiva, y estos impactos positivos, algunos se pueden cuantificar en la evaluación económica y otros pueden quedar expresados como beneficios cualitativos. Acá tienen, y les dejo para que miren, algunos ejemplos de impactos en la fase de construcción y en la fase de operación. Esto es lo que se usa, o una de las metodologías que se usa para valorizar impactos. Son normalmente matrices, donde en estas matrices uno pone aquí las acciones del proyecto y aquí los factores ambientales en los que cada una de esas acciones va a tener un impacto. Entonces, cuando uno piensa la construcción de un canal o la limpieza para hacer el sitio de la obra y empieza a ver cómo afecta eso en el medio físico, en el agua, en el aire, en el medio biológico, en la flora, en la fauna, y empieza a diagramar con colores impactos negativos, rojos o naranjas, e impactos positivos en verde. Esto al principio se hacía solamente a nivel cualitativo, y ya existen muchos métodos que cuantifican los impactos, o sea, que le dan un número en función de cómo permanecen en el tiempo, qué alcance territorial tiene, si son graves o son leves, etcétera, etcétera. Acá les muestro también un zoom de la tabla anterior para que cuando la analicen vean un poco qué tipo de factores se analizan en cada uno de los medios y en qué etapas de ejecución del proyecto. Y acá les dejo algunas de las metodologías para calificar o valorar esos impactos. Esta es la metodología que mide la importancia. Fíjense que acá está la I de importancia, y la mide a través de una formulita polinómica bastante simple, donde interviene la naturaleza del impacto, o sea, si es positivo o si es negativo, eso le da el signo, ¿ven? Más o menos. Y luego la intensidad, la extensión, el momento, o sea, si va a ser un impacto largo o cortito, la persistencia de ese impacto, si es reversible o no, la sinergia, o sea, si ese impacto se complementa con otro para agravarse, o si es positivo para mejorarse, el nivel acumulativo, el efecto, la periodicidad, o sea, cada cuánto se va a dar, y si es recuperable o no lo que ese impacto va a generar. Esta es una de las metodologías que más se utilizan para la evaluación de impactos ambientales. La aplicación de esa metodología nos puede dar para cada uno de los números que se analicen más 100 a menos 100, ¿no? O sea, donde más 100 es un impacto completamente positivo y menos 100 completamente negativo. Lo usual es que encontremos los impactos en la zona central, tanto en los valores positivos como negativos. Normalmente los negativos más hasta acá y los positivos un poquito más arriba, si estamos hablando de un proyecto conveniente que genera mejoras, ¿verdad? Hay distintas metodologías para evaluar impactos. Esta es una metodología de Naciones Unidas que evalúa la sustentabilidad en los aspectos ambientales, sociales, económicos e institucionales, y grafica la evaluación de esa sustentabilidad en un polígono. Quien quiere investigar sobre esto es bastante interesante. Y se termina diseñando lo que se llama un plan de gestión ambiental o ambiental y social, con distintas fichas, distintas actividades que buscan claramente que esos impactos, como les decía, se puedan prevenir y, si no, por lo menos mitigarse o adaptarse. Acá les pongo también algunos ejemplos de posibles fichas de análisis ambiental. Con esto, un poco, si quieren prender las cámaras, queda presentado el resumen de la primera unidad. Traté de ir de manera ágil y clara para respetar el horario de las 4:30 que les había prometido, dejar algunos minutitos para preguntas. No sé si me pudieron seguir, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Ingeniero, yo tengo una consulta. Sí, Francisco.
¿Alguna bibliografía ampliatoria para esta unidad, o sea, esta unidad 1 de los proyectos y todo? Mira, yo te diría que tomes como base la presentación y si te tengo que dar bibliografía de cada uno de estos temas va a ser demasiado. Hay un apunte de cátedra que es un poco antiguo, que habla de la parte clásica y dura de la preparación de los proyectos de infraestructura, y lo que les puedo compartir, el que esté interesado en leer más de este tema, es algún documento de proyecto para que ustedes vean un poco cómo se desarrolla la solución de todos estos pasos, ¿no? Un documento de proyecto tiene los contenidos de diagnóstico, de planteos técnicos, ambientales, económicos, sociales, agronómicos. Les puedo compartir un documento de un proyecto, creo que es lo más práctico, pero bueno, estamos hablando de 100 páginas para poder leer y aproximarse en el tema, pero te puede servir de base. Si estás interesado, ponelo por favor dentro de tus consultas para que nosotros no nos olvidemos de acompañarte algún documento ejemplo de proyecto. Seguro que el Guille ya me hace acordar en algún correo y subimos, Guille, un documento de proyecto como ejemplo. Me parece lo más práctico. No sé, Martín y Walter, si están de acuerdo. Ok. Bueno, te subimos, ¿te parece? Te subimos un documento de un proyecto para que veas de ejemplo, ¿ok? Perfecto. ¿Y ese apunte que dijeron está en aula abierta? ¿El apunte antiguo que usted... Ese apunte que dijimos, sí, mírenlo, pero tiene la mirada, como les decía, desde la óptica más ingenieril pura, ¿no? Esto que hemos presentado es un poco más interdisciplinario, por eso se complementa, ¿no? Y está relacionado con los distintos niveles de estudio en función de qué etapa del proyecto estés, cómo es la relación del ingeniero con el inspector de obra, cuestiones que entendemos están bien desarrolladas y les van a servir a ustedes para guiarse un poco en la parte de infraestructura. Muchas gracias, ingeniero. Fernando, dime, Francisco, mira, estas materias son de orden muy práctico y hablan de la experiencia de cada uno de los protagonistas que te van a dar las clases. Académicamente es muy difícil encontrar concentrada en una bibliografía académica lo que vas a encontrar en estas clases. Es mucho más factible esto que dice el titular de que te manda un documento directamente de los que se han elaborado para hacer obras, porque de ahora en adelante vas a tener que manejarte con este tipo de bibliografía. No hay un libro en una biblioteca que te va a dar esto, sino vas a tener que aprender a convivir con la colección de distintos artículos para conformar algo de estudio que está muy bien sintetizado en el apunte que te ofrece la cátedra. Perfecto. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Yo tenía una duda, ¿me escucha? Sí. Cuando usted habla de la evaluación, que se tiene una evaluación económica y una financiera, en la económica veíamos más costos y beneficios para la sociedad y en la financiera ver qué cuota quedaría pagar por cada regalo. En la financiera se ve cómo es el impacto de incluir la cuota y aumentar los ingresos por producción en el bolsillo de distintos tipos de productores. ¿Se entiende? Sí, por ejemplo, yo soy productor hortícola y gracias al proyecto de riego voy a tener un riego de mejor frecuencia y voy a pasar de producir 12.000 kilos de tomate por hectárea a producir 14.000 kilos de tomate por hectárea y de mejor calidad, con lo cual voy a tener un aumento en los ingresos. Pero me toca pagar una cuota de $300 por hectárea y por año. Entonces ese impacto en el bolsillo del productor es el que se analiza. ¿Se entendió? Sí. Y en obras que sean de otro tipo que yo no puedo identificar tanto, o sea, tan particularmente a quiénes se van a beneficiar. Decime una y te digo. No sé, una obra de defensa. ¿Aluvial? O algo así, ¿cómo se hace? En la obra de defensa aluvial vos tenés los parámetros de riesgo. Entonces vos podés calcular para distintos tiempos de recurrencia qué crecientes vienen y qué nivel de daño puede haber en la infraestructura. Entonces eso te permite hacer la evaluación económico-social. Normalmente las obras aluviales no se pasan a reembolso o a devolución de la gente porque el beneficio es bastante indirecto y también porque se entiende que la responsabilidad de la defensa aluvial es del Estado. Entonces no suelen haber en obras de defensa aluvial un análisis financiero porque nadie devuelve plata por una presa de defensa aluvial. Pero sí se hace, por ejemplo,
para cuando se va a faltar una calle o cuando se va a poner una cloaca, donde sí se pasa alguna cuota para que pague la gente, porque se entiende que van a tener un beneficio. Y se podría hacer una evaluación financiera. Si vos vivís en una calle enripiada, yo podría calcular cuál es el daño en tus amortiguadores y en tus cubiertas y cada cuánto las tenés que cambiar, frente a qué sucede si tenés que acceder todos los días por una calle asfaltada. Entonces, si ese ahorro que vos haces es mayor a lo que te cobran por el asfalto de la calle, es una buena evaluación financiera. En la mayoría de los proyectos esto no se hace, pero en el 100% de los programas y proyectos de desarrollo serios sí se hace. Por eso se los mostramos y se los presentamos como una de las alternativas. Ahí les acabo de mandar por correo un documento de proyecto de un proyecto que hicimos en el año 2012, donde van a ver los resultados de la evaluación económica, los resultados de la evaluación financiera, cómo se plantea la infraestructura, los esquemas generales, los conceptos de la evaluación ambiental, porque creo que es la forma más útil de que ustedes tengan un resumen de lo que hemos presentado. Si yo te tengo que dar bibliografía de lo que te mostré de evaluación económica, te toca leer un libro solo de evaluación económica o un libro solo de evaluación de impacto ambiental, y no es la idea, porque no terminarían, digamos, nunca con el contenido de la materia. Acá la idea es mostrar las distintas herramientas que hacen a la construcción de un proyecto integral y que ustedes las entiendan, pero luego vamos a entrar en detalle con las sucesivas unidades de lo que corresponde a las obras hidráulicas. ¿Está bien? Por nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Consulta, con el tema de la parte de componentes... Yo quería hacer un comentario en relación adelante, Gabriel, dale. Yo era lo mío era más un comentario de la tranquilo, hable, perdón. No, simplemente que entiendo que la duda que a ustedes se les surge respecto a la bibliografía, pero está bien que puedan pedir ampliación para ver más, pero lo que ha presentado Fernando es una visión general para que ustedes como profesionales que van a intervenir, como explicó el ingeniero Comensoro, van a ser parte de un equipo y van a tener que tener una idea muy general. Y lo que él explicó así tan rápidamente es lo que uno va viviendo como experiencia profesional, entonces un poco que es una forma de acercarles la experiencia que ha tenido él y algunos de nosotros tal vez sobre este tipo de trabajos. Entonces me parece que con el PowerPoint y un poco poniendo un poco de imaginación van a poder darse una idea y poder interactuar con las distintas profesiones para ver esta visión ambiental, social, económica. Después hay algunos puntos específicos sobre todo la evaluación económica que lo vamos a ver como indicadores, pero no se desesperen con eso porque la verdad que lo que hemos tratado de transmitir, no una cosa sería muy extenso tratar de volcar esto a modo de implementación bibliográfica con contenido para que ustedes lo aborden, digamos, en su profundidad. Lo fundamental es que tengan un pantallazo general y la interrelación entre las distintas actividades y profesiones que juegan. No sé, Fernando, si coincidís con esto, pero un poco para ayudar porque son muchos temas. Por eso proponía mandarles un documento, porque en un documento ustedes ven el resultado de este trabajo que conceptualmente hemos presentado. Si alguien igual, en alguno de los temas que hemos hablado, quiere bibliografía, yo les paso. No tengo problema. Véanlo, vuelvan a ver la presentación, miren el documento que les he mandado, que creo que les va a servir de base, y si alguien quiere que complementemos con algo más, con todo gusto, no hay ningún problema. Creo que iba a preguntar Gatica, creo que iba a hacer una pregunta recién. Exactamente, sí. La parte que hablaron de componentes blandos en particular, me sonó que era como particular para cada tipo de obra o para cada, como particular de cada cosa. O sea, ¿hay algo que nos enseñe para cada tema qué parte o qué componente blando tengo que tener en cuenta? ¿O es algo que sale por práctica o por parte del aprendizaje profesional? Todo buen desarrollo de proyecto requiere, aparte de conocimiento técnico, requiere de práctica. Depende del tipo de proyecto que estés abordando y cómo hagas el diagnóstico, es qué necesidades va a detectar el equipo de componentes blandas o no estructurales, ¿no? Las componentes blandas o no estructurales, como decía, son las que van acompañando a la obra. Si yo, por ejemplo, abordo una zona que se inunda y defino que hay que hacer algunos colectores de defensa
como proyecto hidráulico y el equipo coinciden que es la mejor alternativa, pero la institución responsable de luego mantener esos colectores está desfinanciada, y dentro del fortalecimiento institucional puedo incluir adquirir una excavadora para que luego puedan mantener el colector, por ejemplo. Y eso pasa a ser un componente no estructural. Y puedo también definir un sistema de medición de precipitaciones en la cuenca que aporta para que se anticipen cuando viene una creciente. Entonces instalo para medir precipitaciones y mandarle los datos con un sistema de alarmas cuando sepa que viene la creciente. Entonces todo este tipo de acciones no estructurales que complementan la obra de infraestructura que se está desarrollando y hacen al proyecto tanto como la obra de infraestructura son en definitiva un traje a medida, como cada solución de ingeniería debería hacerlo. Si no fuera así, no estaríamos hablando aquí, ya hubiéramos sido reemplazados por manuales hace rato. Si todo tuviera solución de manual, no estaríamos estudiando ingeniería, la facultad estaría cerrada y estaría lleno de manuales para resolver los tipos de problemas en función del problema que surge. Por suerte, cada problema todavía tiene una solución a medida y todavía tiene sentido la conexión neuronal que hacen los ingenieros frente a lo que puede resolver una computadora con una receta. Entonces, mientras eso siga pasando, seguiremos existiendo y por eso le surgen las preguntas que le surgen, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Por nada. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Bueno, les queda, como nos habíamos comprometido, les queda un tiempo para ustedes, aprovéchenlo. Es bueno que me haya hecho la pregunta que me hizo Canatela, porque el documento que les he mandado, mírenlo, está ordenado, tiene un buen índice, pueden ir a los puntos que a ustedes les interese, además de mirar la presentación. Tomen nota si les aparecen algunas preguntas y luego les responderemos las dudas que hayan surgido. Así que aprovechen el tiempo que les queda, que estaba previsto para el cursado, para ver la presentación y preparar las dudas que les surja. Y mañana temprano entonces nos veremos, ahí voy a coordinar con Walter, que creo que tengo un Zoom que me han puesto del trabajo a las 8, a ver si él da la clase o la doy yo en función de si me puedo liberar. Pero mañana, igual que hoy, unos minutos antes del horario pactado, les estaremos mandando el link y les pedimos que sean puntuales, así comenzamos con la clase, ¿de acuerdo? Guille, ¿algún comentario? ¿Alguna recomendación, Guillermo? ¿Está por ahí? No sé si está el Guille, que no lo escuché. Bueno, no importa. Bueno, gracias por el tiempo. No sé si esta metodología les sirve, les resulta práctica. Sí, bueno, seguiremos entonces, seguiremos de esta forma. Ha sido un gusto y nos vemos mañana, estimados. Esperamos los correos con las consultas. No, muchas gracias. 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 Nos quedamos, Walter y Martín, si pueden, unos minutos. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Perfecto, hasta mañana.